Muy bien. Estamos en la lección en el día martes. En este día la lección nos hace referencia a una expresión que se encuentra también en el libro de Proverbios. Esto lo dice el apóstol San Pedro. El perro vuelve a su vómito. ¿Qué significa esto de que el perro vuelve a su vómito? Bueno, es una referencia realmente grotesca. El perro vuelve a ingerir el vómito que él mismo echó. O sea, es el colmo de la inmundicia, de la impureza en todo sentido. Y como referencia en este día, Pedro estaba especialmente preocupado, dice aquí la lección, del destino de aquellos a quienes los falsos maestros llevaban a sus antiguos pecados. En otras palabras, los hacían volver a su vómito, pero da la impresión de que esta misma gente aparentemente había venido al Señor, como lo dice aquí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 20 en adelante. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En otras palabras, entraron a las filas del Señor, pero se enredaron con las cosas del mundo. Se enredaron con las cosas del mundo que ahora están peor que los cristianos, peor que los mundanos, peor que peor. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha sido acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es interesante porque usa dos figuras, una figura masculina, el perro que vuelve al vómito, y una figura femenina, la cerda que después de lavada se va a ensuciar. De tal manera que es posible que había todo tipo de contaminación, lascivia, pecados, fornicaciones, adulterio. No sabemos, no lo dice claramente ni la lección ni la Biblia tampoco. Lo cierto es que hay personas que comienzan en la fe, son débiles y se van de la iglesia, caen en pecado y se van. Y esa misma gente regresa, se reconcilia con el Señor y el Señor está contento y gozoso con esas personas que se reconcilian con el Señor. Sin embargo, el enemigo es astuto y algunas veces arrastra, si fuere posible, a los escogidos. Dice aquí, el Señor está muy feliz cuando lo hacen, o sea, los que regresan, y con gozo de recibirlos nuevamente. Pero significa solamente que apartarse es un curso peligroso de acción. No sabemos si alguien se aparta, se va a volver. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado. Hay una forma bien cruda que aquí lo describe el apóstol. Se refiere también a las palabras de Jesús. Cuando Jesús estaba allí entre la multitud, le mandaron señal. Dinos qué señal haces tú, poniendo en duda al Señor Jesucristo. O sea, estaba el Mesías frente a ellos. Él era la piedra angular. Lo desecharon. Entonces Jesús dijo una parábola. Esta parábola es bien fuerte. Dijo: cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos, dice, esta viva persona después siente su casa limpia, está todo ordenado. Entonces se vuelve a enredar con las cosas del mundo y dice el Señor, este espíritu inmundo dice: volveré a la casa donde salí, y regresa a la casa donde salió, pero trae 7 espíritus peores que el primero. De tal manera, como lo dice el libro de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 45, dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Porque Cristo estaba diciendo: miren, la señal que están demandando, les voy a dar la señal de Jonás. He aquí alguien más que aún que Salomón, y todavía no creen. Esta generación perversa. Por lo tanto, así les va a acontecer. ¿Por qué? Por no creer en el Hijo. Él es el que salva, Él es el que libera, Él es el que da verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De lo contrario, será como el perro que vuelve al vómito, o como la cerda
que vuelve a enlodarse. Aquí dice algo bien interesante, dice, es algo peligroso lo que ilustra aquí Jesús, como Pedro que lo describe. Un nuevo creyente debe asegurarse de que las cosas del Espíritu, dice, no sean reemplazadas por las cosas anteriores de su vida, ni tampoco debe de dejar de involucrarse en la iglesia, dejar de predicar para irse a enredarse al mundo. ¿Por qué? Porque si se desvía, mejor le hubiera sido no haber amanecido, mejor no le hubiera sido mejor no haber conocido al Señor. ¿De qué manera, como familia en la iglesia, podemos ayudarle a los nuevos creyentes? ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, en algunas iglesias se establecen clases bíblicas. Yo fui alguna vez por un tiempo, por muchos años, maestro en una clase bíblica. Para mí eso es muy importante. La instrucción, la enseñanza, el aprendizaje. Hay que descubrir lo que el Señor enseña, hay que aprender lo que el Señor enseña. Hay que apasionarse por eso. Ahora, esta clase bíblica se les conoce en algunos lugares como clase laica. Son clases laicas, valga la redundancia, para enseñar, para instruir. Clases de vida familiar, clases de salud, clases de temperancia, clases ¿qué decirle? Bueno, se conoce como mayordomía. Todas estas cosas son importantes. ¿Para qué? Para que los nuevos creyentes no sean arrastrados por estos falsos maestros que con falsas enseñanzas los hacen volver como el perro al vómito y como la cerda al lodo. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es Pedro y Judas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la lección? Veamos qué nos está enseñando.